200 veces. Esa es la diferencia entre el bote de melena de león más potente y el más flojo de los que midieron este año en tiendas. Y en varios, del compuesto que de verdad le interesa a tu cerebro, no encontraron nada, cero. Así que si llevas meses tomándola y no notas nada, no es que estés haciendo algo mal. Puede que el problema sea el bote. Vamos a ver el número que sí hay que mirar. Bienvenidos a Neurocultivo. Empezamos. Piensa en el hongo como si fuera una planta. Tienes la parte de arriba, la seta blanca melenuda que se ve y que te comerías. Y tienes la parte de abajo, la red de raíces que crece dentro de la madera, que se llama micelio. Arriba en la seta están las ericenonas. Abajo en las raíces están las erinacinas. Y es esencial que sepas que no son la misma cosa ni hacen lo mismo. Son dos herramientas distintas en la misma caja. Cada una tiene en los estudios su propio ensayo en personas, y ninguna de las dos es un placebo. De la seta del cuerpo fructífero sale un ensayo japonés que a mí me sigue pareciendo de los mejores del tema. Cogieron a personas con deterioro cognitivo leve y les dieron 3 gramos al día de polvo de la seta durante 16 semanas, con 4 semanas más de seguimiento, y sus puntuaciones mejoraron frente al placebo. De las raíces del micelio sale un ensayo en el que yo mismo basé un protocolo sobre la melena de león en un vídeo anterior. Y de ese vamos a hablar largo y tendido, porque tiene un agujero que no vi. Quédate con esto. Si tu bote es de cuerpo fructífero, tomas ericenonas. Si es de micelio, tomas erinacinas. 2 productos distintos, con 2 ensayos distintos y 2 etiquetas distintas. Y ahora el dato que me ha llevado a traeros este segundo vídeo sobre la melena de león, que es de febrero de este mismo año. Un equipo montó un método analítico para medir estos compuestos y lo aplicó a materias primas y a productos comerciales acabados comprados en tiendas. Hablamos de polvos y cápsulas, de las que puedes coger tú mismo del estante. 3 resultados y van de mal en peor. El primero, en las muestras de cuerpo fructífero, las ericenonas aparecían a niveles altos, como era de esperar. Y la erinacina A no se detectó, nada. Con lo cual, si tu bote dice cuerpo fructífero 100% premium, puede estar perfectamente bien hecho y aún así no llevar ni una molécula de erinacina A, ni una. Da igual que tenga un 25% de betaglucanos o una carretilla entera. El segundo, en el producto de micelio, en el que sí la encontraron, había unos 0,2 miligramos por gramo. Y el tercero, que es el que me dejó mal cuerpo. Entre los productos de cuerpo fructífero, las concentraciones iban de 0,005 a 1 miligramo por gramo. 200 veces de diferencia entre un bote y otro. Y luego tenemos el tema de las materias primas y productos acabados. La mayoría de los compuestos que buscaban estaban por debajo del límite de detección del aparato. O sea, no es que llevaran poco, es que no hubo manera de medir nada porque no había nada que medir. Los autores hablaron de variabilidad significativa en el mercado y necesidad urgente de estandarizar. Hay que decir que los autores de ese trabajo son empleados de la empresa que suministró parte de las materias primas que analizaron. Lo declaran y a la vez declaran no tener conflicto de interés, lo cual es discutible. Pero cierto es que el método me parece impecable y el hallazgo encaja con todo lo demás. Además de que sus materias salen mal paradas como hemos visto, así que ni siquiera les beneficia. Y ahora el agujero de mi anterior protocolo. El ensayo del que saqué la dosis recomendada de 3 gramos es esloveno de 2024. 33 personas, 8 semanas y doble ciego. 6 cápsulas de 500 miligramos al día. Salió bien y eso ya lo vimos. Pero lo que no vi es que el producto que usaron era una marca concreta, de un proyecto cuyo objetivo era crear el primer suplemento estandarizado en erinacina A. Cribaron más de 50 cepas e hicieron más de 2.500 experimentos de cultivo, hasta conseguir un suplemento enriquecido en erinacina A. Y describe con detalle cómo la midieron, un despliegue impecable para medir la molécula, y lo interesante de esto es que nos brinda el número exacto, esa cantidad de erinacina A, que es lo que realmente interesa más allá del gramaje del hongo, donde pueden haber grandes variaciones según su procedencia. En el artículo detalla el contenido en 3,44 miligramos de erinacina A, que es la dosis diaria que tomaron los participantes, así que la recomendación sobre tomar 3 gramos al día resulta imprecisa. Así que esa instrucción, tal y como yo mismo la recomendé en su día, no se puede reproducir con certeza comprando simplemente 3 gramos de melena de león.
porque tenemos que saber el porcentaje de reinacina A. No hay ninguna mala fe aquí, los estudios de validación de productos son normales y ese estaba bien diseñado. Y hay una segunda razón por la que puede que no notes nada. Y esta es una buena noticia disfrazada de no tan buena. En 2025 se publicó un ensayo con adultos jóvenes y sanos, con un extracto estandarizado y a doble ciego. Resultado en cognición global y en estado de ánimo, nada. Solo mejoró una prueba de destreza manual a los 90 minutos y eso con una sola dosis. Otro ensayo de 4 semanas tampoco encontró ningún impacto en la cognición. Y la monografía de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos lo dice sin rodeos. Los efectos neuroprotectores y de mejora cognitiva no se han demostrado en humanos en gran medida. Ahora, fíjate en dónde sí sale. El ensayo japonés que funcionó era en gente con deterioro cognitivo leve. El esloveno arranca su introducción hablando del envejecimiento de la población y su gente tenía 63 años de media. Y luego tenemos también el de Taiwán en Alzheimer temprano. Y está claro el patrón, ¿no? La melena de león sacude su magia cuando hay algo que recuperar, como hemos visto ya en otras ocasiones, como por ejemplo con los flavanoles del cacao. ¿Pero qué mierdaca es esta? ¡Yo quiero superpoderes! ¡Quiero seducir a mis amigas! ¡Y quiero manipular a la peña con el superintelecto del hongo! No es un hack para el cerebro de 25 años que duerme 8 horas. Pero hay otro trabajo que viene a complicarnos la vida sin poder sacar conclusiones precipitadas. 40 adultos sanos y una dosis única de 1 gramo sí encontró mejoras menores en la hora siguiente. Así que la puerta no está cerrada del todo. Pero sí podemos estar más seguros del peso de la evidencia en la franja de los 45 en adelante, donde retener y concentrarse cuesta más que antes. Es justo en esta población donde todo esto aparece con claridad. Y esa es la buena noticia. ¿Y qué hay de los efectos secundarios? Me puse a buscarlos y lo que me encontré fue un perfil bastante benevolente. Molestias digestivas leves, tipo malestar de barriga o diarrea, en menos del 10% de la gente tratada. Y sin necesidad de dejarlo. Y en el ensayo de Taiwán, un 8%. Y mi dato favorito del ensayo japonés. Las molestias aparecieron en 7 personas del grupo de la melena y en 6 del grupo placebo, prácticamente lo mismo. O sea, que buena parte de eso es simplemente tomar cápsulas o algún tipo de aprensión por la posible reacción. Y luego, sobre el hígado, que es la preocupación razonable con cualquier suplemento que tomemos, en el Registro Nacional Sueco hay 778 notificaciones de reacciones adversas a medicinas alternativas. Ninguna de ellas es de melena de león. En el Registro Español de Daño Hepático, 856 casos entre el 94 y el 2016. 32 por productos herbales. Y de nuevo, ninguno de melena de león. En el latinoamericano, lo mismo. Solo hay una cautela que merece mención. Y es algo curiosa. Un compuesto de la seta, la ericenona B, frena la agregación de las plaquetas. Es decir, frena el mecanismo por el cual una herida se tapona cuando hay un sangrado para detenerlo. Pero ojo, y hay que matizarlo. Fue en un tubo de ensayo, en un trabajo de 2010, y los autores no lo plantean como un peligro, sino como posible candidato a fármaco antitrómbico. O sea que lo están estudiando como un medicamento, no como un riesgo. Si tomas anticoagulantes, coméntalo con tu médico, eso sí. Y ahora la parte que importa, porque después de todo esto, lo último que quiero es dejarte con dudas. Lo voy a ilustrar, pues como un árbol de decisión. 3 caminos y los 3 acaban en algo que puedes comprar. Aviso, yo no soy médico. Este vídeo tiene fines informativos, apoyado en estudios y divulgo mi experiencia como apasionado de la salud y la neurociencia. Consulta siempre con un profesional de salud antes de realizar cambios en tu rutina. El primer camino, y el que yo recomiendo por defecto, la seta con betaglucanos declarados. Los betaglucanos no son un número inútil, son el número correcto para esta ruta. Fíjate en el ensayo japonés que sí funcionó. Usó polvo de la seta, sin estandarizar en erinacina A ni en nada más. 3 gramos al día. 16 semanas, gente con deterioro cognitivo leve y las puntuaciones mejoraron frente al placebo. O sea, que para el cuerpo fructífero la regla sigue en pie. Betaglucanos por encima del 25%, verificados por laboratorio. Y muy importante, que la etiqueta diga betaglucanos y no polisacárido, que es donde se esconde el almidón de relleno. El segundo camino lo tenemos con el micelio, los miligramos de erinacina A en la etiqueta. Si lo que quieres es la molécula de los ensayos de cognición, la que se ha visto claramente en animales que llega al cerebro, tiene que ser micelio. Y la etiqueta
tiene que decirte cuántos miligramos de niacina A lleva por dosis, con análisis detrás. Hay pocos productos así, pero si encuentras uno, ese es el que más se parece a lo que se probó en laboratorio. Y bueno, seguramente lleve aparejado un desembolso mayor. Tercer camino, este sí que hay que evitarlo como una reunión de vecinos. El micelio sin ninguna cifra. Aquí es donde de verdad compras completamente a ciegas. Porque en las mediciones de este año había productos donde la mayoría de los compuestos estaban por debajo del límite de detección. El micelio sin un número declarado es el único sitio donde el 0 es una posibilidad real. Y ya está. La regla entera en una frase. Si es Z, mira betaglucanos. Si es micelio, mira miligramos de niacina A. Si es micelio y no hay cifra, aléjate como si vieses a un comercial de seguros. No lo compres. La cantidad total del hongo en los dos caminos ronda los 3 gramos al día, repartidos entre las comidas. 8 semanas mínimo con el de micelio, 16 con el de la seta. Menos de 2 meses no es una prueba, es impaciencia. Y si optas por el micelio con cifra, aquí tienes una referencia real y no inventada. Hay un ensayo en Alzheimer temprano con cápsulas de 350 miligramos de micelio, estandarizadas al 5 por 1000 de niacina A. Haz la cuenta, sale 1 miligramo y 3/4 de niacina A por cápsula. Con 3 al día, algo más de 5 miligramos. Y con eso y 49 semanas mejoraron frente al placebo. Es la mejor prueba, con números reales, de que el peso del bote no dice nada de la dosis de la molécula. Lo que importa es la concentración, no el gramaje. Y si ya tienes un bote en casa, cógelo y busca 2 cosas en la etiqueta. ¿De qué parte del hongo viene y si da algún número medido? Si dice cuerpo fructífero y trae betaglucanos, todo ok. Sigue con él y termínalo. Si dice micelio y no trae ninguna cifra, acábalo pero no repitas. Si no dice ni de qué parte del hongo viene, ya tienes la respuesta sin necesidad de mirar nada más. Y un truco que aunque no lo creas a veces funciona y suena la flauta, escríbele al fabricante y pregúntale 2 cosas. ¿De qué parte viene el extracto y si tiene un análisis de contenido de betaglucanos o de niacina A? Y es que los que lo tienen te contestan en un día y te mandan un PDF porque han invertido pasta y esfuerzos en esto y están orgullosos. Los que no lo tienen no contestan. Y ese silencio nos cuenta más que cualquier respuesta que te den. Y cautela con la expectativa, que es tan importante como el bote. Si duermes bien, tienes 30 años y estás estupendamente en lo cognitivo, la evidencia dice que vas a notar más bien poco. Incluso puede que nada. Y no será culpa del producto. Y si vienes de niebla mental con más de 40, con la sensación de que algo se ha ido apagando, ahí es donde los ensayos encuentran señal. Modesta, tampoco te conviertes en un superhéroe. Es una ayuda pequeña y real, que es exactamente lo que un suplemento suele ser. Un apunte antes de terminar. Como decía, yo no soy médico, y esto es divulgación. Si tienes pérdidas de memoria que te preocupan de verdad, eso lo mira un profesional, no lo resuelve un hongo. Y si tomas medicación o cualquier suplemento, se comenta antes. Y volviendo a las 200 veces del principio. Ese número. Esa diferencia entre productos 200 veces más potente que otros. No habla de melena de león, habla del mercado de la melena de león. El hongo hace lo que hace, que es modesto y es real, y lo hace en quien tiene algo que recuperar. Y la buena noticia es que no necesitas un laboratorio para elegir bien. Necesitas leer 2 líneas de la etiqueta, de qué parte del hongo viene y qué número trae medido. Con eso descartas el 90% de lo que hay en ese mercado. Y si te interesan los suplementos sobre claridad mental, te recomiendo encarecidamente este vídeo sobre coenzima Q10 y PQQ. La semana que viene retomaré la serie con hábitos para la concentración. Y si te ha gustado mi contenido, dame like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.